Mis padres intentaron echarme de mi propia casa para dársela a mi hermano, porque él tiene esposa e hijos y yo no. Les advierto a todos aquí que esto va a ser muy largo. Tan largo que lo voy a dividir en 2 publicaciones e incluiré un resumen para cada una. También realmente no me importa quién lo crea. Es tan loco que no culpo a nadie que diga que es mentira. No voy a discutir sobre ello. Pero esto me pasó a mí. También realmente no me importa si alguien de mi familia ve esto. No voy a endulzar nada. Pero tampoco revelaré detalles que den pistas sobre quién soy a los que no me conocen. Soy un hombre soltero a principios de mis 30. Tengo un hermano de 29 años y ya tiene 4 hijos. Tuvo su primer hijo a los 22 y el segundo llegó un año después. Luego el tercero 2 años después de eso. Y el cuarto es el más reciente, nacido hace un par de meses. Su esposa, mi cuñada, y yo no nos llevamos bien ya que siempre le gusta provocarme actuando superior. Luego se convierte en una reina del drama extremadamente victimizada si me defiendo de alguna manera. Puede llorar al instante y puede hacer un espectáculo extremadamente convincente para obtener simpatía de casi cualquiera. Mis padres y mi hermano la adoran absolutamente, aunque saben exactamente cómo es realmente y simplemente no les importa. Es muy guapa, le doy eso. Pero es tan horrible que nunca podría sentirme atraído por ella. También se niega a conseguir cualquier tipo de trabajo, aunque tiene un título universitario y mi madre voluntariamente ayuda con los niños todo el día. Así que sus finanzas dependen totalmente de mi hermano. Esto también significa que no pueden permitirse vivir en ningún otro lugar que no sea la casa de mis padres. Y la privacidad es un poco problemática con todos ellos bajo un mismo techo en una casa de 3 habitaciones que fue construida en los 60. Mientras crecíamos, mi hermano menor también era el obvio favorito. Nos llevamos 3 años de edad, pero desarrolló un complejo de superioridad porque yo era severamente castigado si me defendía de sus payasadas de cualquier manera en ese entonces. Era obvio que mis padres lo querían mucho más porque él se llevaba la parte de león de todo a menos que la gente los llamara la atención por ello. Lo cual sucedía bastante por otros miembros de la familia. Por eso mis padres nos empacaron a todos y nos mudaron a unas 150 millas de distancia de ellos, así que generalmente solo los veríamos en días festivos ya que era un viaje de 3 horas. Mi hermano se volvió físicamente abusivo conmigo en varias ocasiones, coqueteó sin cesar con mi primera novia hasta el punto que ella terminó conmigo, y se reía de cualquier desgracia que me pasara. Y mis padres solo me decían que lo superara cuando me molestaba por ello. Solo recibía trato igualitario cuando mis padres querían mantener las apariencias. Admito que era bastante gracioso ver las caras que ponían cuando tenían que tratarme igual que a mi hermano en cumpleaños y Navidad porque había otras personas presentes. Teníamos parientes que eran muy entrometidos y amaban el chisme dramático. Así que mis padres hicieron todo lo posible por ocultar lo que realmente estaba pasando y amenazaron con quitarme todas mis cosas si no mantenía la boca cerrada. Si acaso, solo hizo que mis padres celebraran más cuando cumplí 18 y me mudé porque significaba que ya no tenían que mantenerme. Ni siquiera había terminado la preparatoria cuando me mudé. Pero dormir en sofás era mucho mejor que vivir con ellos. Desde entonces tuve poco contacto. Ni siquiera se presentaron a mi graduación de preparatoria. Pero realmente no me importó. Desde ese punto en adelante usualmente solo veía a mis padres y hermano en días festivos como el resto de la familia. El inicio de la pandemia de 2020 no fue amable conmigo. Perdí mi trabajo, y no pude renovar el contrato del condominio porque mi compañero de cuarto también perdió su trabajo y ninguno de los dos podíamos pagar el lugar con el dinero del desempleo. Era un condominio rentado de 2 habitaciones que realmente amaba. Cuando el contrato estaba terminando, mi compañero de cuarto se fue temprano para mudarse de regreso con familiares, y tuve que vender casi todas mis cosas porque pronto iba a estar sin hogar si no reducía al extremo. Realmente no debería haber rentado un lugar tan caro. Pero me gustaba vivir la gran vida. Hasta que esa vida no fue amable conmigo. Y me di cuenta que debería haber estado viviendo en algún lugar mucho más barato para poder haber ahorrado más dinero para emergencias. Pero tenía un plan. Tengo una camioneta simplemente por el hecho de que siempre me han encantado las camionetas, así que encontré un camper de $1,000 en buen estado y lo puse en mi camioneta solo para poder vivir en él por un tiempo. Se suponía que sería temporal, pero terminé viviendo en él mucho más tiempo del que jamás pensé.
Originalmente esperaba poder vivir en el camper en la casa de mis padres, donde mi hermano y su familia todavía residen también. Pero cuando les pedí a mis padres quedarme por un tiempo, me dijeron que tenían la casa llena y no me querían allí. Además, no nos habíamos llevado exactamente bien en la última década. Dijeron que solo aceptarían dejarme estacionar mi camper allí si les pagaba básicamente lo que costaría rentar un apartamento en mi área. Eso era demasiado solo para estacionar mi camper. Estaba desempleado y tratando de ahorrar tanto de mi dinero del desempleo como pudiera hasta que pudiera encontrar un nuevo trabajo. Bien podría estar viviendo en un apartamento con ese precio de renta que me pedían. Mis padres llamaron a mi camper una monstruosidad y me dijeron que me largara ya que no pudimos llegar a un acuerdo. Y mi cuñada pensó que era absolutamente hilarante que tuviera que vivir en un camper. Mi hermano se unió a ella señalándome y burlándose mientras me llamaban vagabundo. Estacioné mi camioneta /diagonal camper en el estacionamiento de una tienda para dormir la primera noche que no tenía ningún otro lugar a donde ir. Me sentía muerto de miedo de que alguien pudiera intentar entrar. No hace falta decir que no dormí bien esa noche. No había ningún otro lugar donde pudiera ir ya que cualquier otro pariente que tuviera casa estaba bastante lejos y todos mis amigos eran gente de apartamentos. Y también estaba bastante apegado a mi área. Así que no quería simplemente irme. También había hecho que mi correo fuera reenviado al apartamento de un amigo. Era la única forma en que podía seguir recibiendo mi correo. Encontrar un lugar estable para estacionar fue bastante difícil. Salí a buscar tratando de encontrar un trabajo similar a mi antiguo trabajo. Me tomó meses viviendo la vida nómada del camper. Durante ese tiempo, tuve que lidiar con mucho. Todo desde mendigos y drogadictos hasta personas exigiendo que me fuera porque mi camper era una monstruosidad. En un punto alguien que me dijo que me moviera afirmó ser de una asociación de propietarios. Ni siquiera estaba estacionado en una calle con casas. Y cuando cuestioné qué asociación de propietarios, se pusieron increíblemente agresivos y me amenazaron. De todas formas moví mi camper solo para evitar problemas. Para tener un suministro constante de electricidad aprendí a usar un cable de extensión largo para conectarme donde pudiera para recargar las baterías de mi camper. Esto significaba escabullirme y conectarlo a un tomacorriente exterior de un edificio al azar mientras estaba estacionado en la calle. Sé que es algo malo de hacer. Pero tenía que mantener mis baterías cargadas para que mi refrigerador se mantuviera frío. Tenía un pequeño banco de energía solar para recargar mi teléfono. Pero no tenía nada como un generador. Y los generadores son ruidosos y requieren combustible de todas formas. Así que hice lo que tenía que hacer. Después de meses viviendo así, finalmente logré conseguir un nuevo trabajo. Tuve que mudarme a la ciudad vecina para encontrar un trabajo que no involucrara ventas minoristas. Trabajé en ventas minoristas mientras estaba en la universidad y me prometí nunca más. Aunque estaba casi listo para romper esa promesa. Todavía estaba recibiendo dinero del desempleo. Pero no tenía un lugar estable para vivir mientras lo recibía. Y no quería seguir desempleado cuando se acabara. Además estaba aburrido a muerte. Tenía poco más que hacer que leer, ver películas en un reproductor de DVD portátil pequeño, usar mi teléfono o laptop y mantener nota de dónde podía estacionarme y qué baños públicos podía usar. De cierta forma envidio que los japoneses tengan casas de baños públicos. Realmente podríamos usar cosas como esas por aquí. Cuando finalmente conseguí un nuevo trabajo, prácticamente vivía en el estacionamiento trasero del edificio junto al almacén en viejos espacios de estacionamiento para empleados que literalmente nadie más parecía molestarse en usar porque estaban tan atrás que el área estaba al borde del olvido. A mi jefe /diagonal dueño de la compañía realmente le gustaba este arreglo porque yo estaba voluntariamente disponible para tomar cualquier turno que pudiera conseguir, siempre y cuando tuviera suficiente sueño. Incluso me dejó quitar el camper de mi camioneta y establecerlo en uno de los espacios para poder conducir sin él. No estoy exactamente seguro si esto era legal, pero nadie nos molestó por ello. Durante todo el tiempo que viví allí atrás, no tuve que lidiar con muchos intrusos. Hubo algunos, pero los guardias de seguridad los escoltaron fuera. Estaba prácticamente de guardia casi todo el tiempo cuando me necesitaban y estaba trabajando virtualmente todos los días de la semana. Mi jefe me dejaba conectar mi camper al edificio para energía y agua, y pagaba una pequeña cantidad de renta trabajando gratis los domingos cuando no había nadie más en la oficina excepto el conserje y el guardia de seguridad.
Más allá de eso, usualmente tenía que ducharme en el apartamento de un amigo o en mi gimnasio local, ya que el camper no tenía ducha y solo un baño portátil. Y no quería llenarlo porque vaciarlo es una tarea asquerosa. Así que usaba otros baños tan a menudo como podía. Tenía una llave del almacén y podía entrar a usar el baño allí a cualquier hora. Incluso estaba en términos de primer nombre con el guardia nocturno. Desde entonces se ha convertido en uno de mis amigos más cercanos. El camper era fácil de calentar en el invierno con un pequeño calentador eléctrico. Los veranos no eran divertidos, sin embargo. El camper no tenía aire acondicionado, así que tuve que conseguir un aire acondicionado portátil usado solo para hacerlo soportable. Gané mucho pago por horas extra y aprendí prácticamente algunas nuevas habilidades de otros empleados. Eventualmente, a mediados de este año, conseguí una mejor posición en la compañía como supervisor y empecé a ganar un mejor salario que mi antiguo trabajo. Ahí fue cuando decidí que quería una casa. El susto que había recibido al perder mi condominio me hizo darme cuenta que necesitaba algo mucho más estable para el largo plazo. Busqué algo cerca de mi trabajo, y a solo 2 millas encontré una casa prefabricada de 3 habitaciones en una pequeña propiedad. Pero logré conseguirla por $10 menos que el precio pedido de alguna manera. Usé casi todos mis ahorros para un pago inicial y me aprobaron para un préstamo hipotecario. Finalmente no tenía que vivir en un camper más. Había suficiente espacio para retroceder mi camioneta detrás de la casa para quitar el camper y establecerlo en el patio trasero. Así que lo puse allí como su propio pequeño edificio, solo en caso de que quisiera usarlo de nuevo. Cuando estaba completamente establecido en la casa, fui lo suficientemente tonto como para presumir sobre ello en mi libro de caras. Mi familia vio la publicación, y ahí es donde esta mierda realmente comienza. Después de unas semanas, mis padres y hermano junto con su familia vinieron a visitar completamente sin anunciarse para tener un tour de mi casa. Ni siquiera les di mi dirección. Así que cómo averiguaron dónde vivo, todavía no lo sé. Ninguno de mis amigos ha confesado, y ningún familiar previo me había visitado antes de eso. Así que me pregunto si me acecharon en el trabajo y me siguieron a casa o algo así. Realmente no me sorprendería. Una vez que abrí la puerta, prácticamente todos se abrieron paso empujando como turistas alborotadores. Luego simplemente comenzaron a hacer como si estuvieran en su casa. Todos seguían husmeando y mi cuñada tenía esta sonrisa espeluznante que me estaba lanzando repetidamente. Y fue solo después que me di cuenta por qué. Y me hizo enojar más que un toro con esteroides que acababa de ser picado por un avispón. Mis padres constantemente hablaban sobre cómo tengo tanto espacio extra ahora. Y es demasiado para alguien como yo que no tiene esposa ni hijos. Claro, no ahora. Pero tal vez algún día, y mi hermano seguía comentando sobre cómo había más espacio que en la casa de nuestros padres, y mi casa estaba más cerca de su trabajo también. Banderas rojas por todas partes, lo sé. Eventualmente mi hermano me pidió hablar en privado. Todos los demás repentinamente salieron de la habitación y se amontonaron en el porche delantero. Eso fue lo que finalmente me hizo darme cuenta que habían planeado algo. Mi hermano, llamémosle Dan por simplicidad, dijo que la casa era demasiado para mí solo. Y que debería dejar que se mudara con su familia porque su esposa estaba embarazada de su 4.º hijo. Y mi casa estaba mucho más cerca de su trabajo. Señaló que yo ya tenía el camper, así que podría simplemente vivir en el afuera mientras ellos vivían en la casa principal. Y me gustaría señalar que Dan nunca mencionó ofrecer renta. Ten en cuenta que él tiene un buen trabajo. También empezó a hablar sobre cómo habría cambios, e incluso toques de queda. Y que yo no podría simplemente entrar en cualquier momento sin previo aviso. Si no fuera mi hermano, pensaría que la persona con la que estaba hablando había perdido la cabeza. Claro, Dan perdió sus canicas hace mucho tiempo gracias a que nuestros padres lo trataban como si fuera el centro del mundo. Intenté hablar, pero él seguía hablando sobre mí como si yo no tuviera voz en el asunto. No había forma en el infierno de que le rentara mi casa o partes de mi casa. A otras personas tal vez, solo para poder pagar la hipoteca más fácilmente. Pero ciertamente no a él o a su desagradable esposa. He escuchado de este tipo exacto de situación en videos en línea muchas veces. Y nunca pensé que realmente lo viviría porque lo pensaba tan ridículo. Pero mis padres, hermano y cuñada encajan perfectamente con un montón de narcisistas titulados locos. Así que tomé mi teléfono y lo configuré para empezar a grabar.
Luego simplemente lo sostuve. Dan ni siquiera pareció importarle o notar que había hecho esto, y solo se sentó allí con sus brazos ondeando mientras hablaba sobre todas las razones de por qué necesitaba mi casa. Luego pasó de decir eso a actuar como si fuera un trato hecho e intentó extender su mano para estrechar la mía. Ahí fue cuando finalmente mostré mi columna vertebral y dije, demonios no. Y lo dije lo suficientemente fuerte como para que Dan tropezara hacia atrás por un segundo. Raramente había levantado mi voz a ese nivel con él porque era castigado por nuestros padres cuando lo hacía. Pero esta era mi casa, no la de ellos. Mi columna puede ser tan brillante como quiera aquí. Me puse de pie y luego le dije que mi casa no estaba disponible. Y actuar como si lo dejara mudarse solo porque ellos quieren, no lo hará suceder. Compré mi casa para mí, y no es mi culpa que él siga teniendo más hijos y tenga que seguir viviendo con nuestros padres porque no puede permitirse mudarse. Dan se acercó físicamente a mí tanto como pudo sin realmente tocarme y dijo que yo no merecía la casa y él necesitaba un mejor lugar para que su familia viviera. Me reí en su cara y dije que eso era una completa tontería porque trabajé duro para poder comprar mi casa. Por supuesto que la merecía. Dan empezó a gritar que no tengo esposa ni hijos y no necesito todo el espacio. Así que bien podría dárselo a él. Dije que no le iba a dar nada. Y él nunca siquiera ofreció pagarme renta. Si lo dejara mudarse, yo todavía estaría cubriendo toda la hipoteca de mi propia casa sin siquiera poder vivir en mi propia casa. Entonces Dan me dijo que no debería tener que pagar renta porque su familia viene primero, y nuestros padres dijeron que iba a hacer esto y que lo haría. Grité como si su palabra fuera ley o algo. Y le dije a Dan que ellos no tenían el derecho ni el poder de dar mi casa a él. Entonces justo a tiempo mis padres y mi cuñada irrumpieron de nuevo por la puerta principal y me rodearon para tratar de forzarme a estar de acuerdo. Hubo muchas peleas. Pero para resumir desde este punto en adelante escuché la línea solo hazlo por Dan más veces de las que puedo recordar. En la pelea les dije a todos que no tienen voz en mi vida o mi casa. Y que se fueran antes de que llamara a la policía. Mi cuñada gritó más fuerte contra mí sobre cómo estaba embarazada de nuevo, y que no podía hacerle esto. Dije que no le hice nada, ella solo asumió que podía tomar y tomar de mí como si yo lo permitiera. No tenía ninguna obligación con ella o su familia. Luego la llamé una perra presumida que nunca tuvo ningún respeto por mí. Así que no me importa lo que piense o cuántos hijos tiene. No tengo simpatía por ella. No vivirá en mi casa. Bueno, eso la enojó lo suficiente para atacarme. Consiguió un buen golpe en mi cara e intentó hacer más, pero mi hermano la detuvo mientras pateaba y gritaba. Ella seguía exigiendo que la soltara para poder arañarme los ojos. El teléfono que sostenía grabó prácticamente todo. Así que lo levanté y dije que iba a llamar a la policía si no se iban de inmediato. Mis padres le dijeron a Dan que se iban. Luego mi madre dijo que tenía una semana para entrar en razón. Le dije que no lo haré y que no volvieran. Luego le dije a mi cuñada que mi teléfono grabó todo, y si intenta algo, presentaré cargos por agresión. Me gritó y luego salió ruidosamente llorando con su cara en sus manos. Mi madre fue la última en salir por la puerta y dijo que mejor hiciera esto por Dan y mi cuñada. Respondí diciéndole que no lo haré. Resumen, la familia crió a mi hermano menor como el hijo dorado, así que hice mi propio camino en la vida. Luego perdí todo y no me ayudaron cuando más los necesitaba. Terminé viviendo en un camper durante años hasta que me puse de pie y compré una casa después de algunos ahorros intensos. Ahora mis padres quieren mi casa porque quieren que mi hermano y su familia puedan vivir allí, y hacer que yo viva en el camper en el patio trasero. Mi hermano actuó como si fuera un trato hecho porque nuestros padres lo dijeron. Los eché a todos. Parte 2 de mis padres tratando de tomar mi casa para mi hermano. Rompieron mis cerraduras para mudarse mientras no estaba en casa. Como indiqué en la primera mitad de mi publicación, muchos encontrarán esto increíble y largo. Sí, soy consciente de que ya hay publicaciones similares en línea. He visto varias ahora. Pero no es como si esos publicadores tuvieran el monopolio de este tipo de cosas que les suceden. Si acaso, me sorprende que este sitio no haya sido mejor utilizado contra este tipo de cosas ya que la gente con derecho debería tener más miedo de ser expuesta aquí. Pero en fin, no culpo a nadie que diga que es mentira. Yo también lo haría si estuviera leyendo esto.
Sin embargo, al leer esto y mi primera publicación, sabrán lo perturbados que están mis padres, ya que en mi vida fueron la raíz de todo mal que echó a perder a mi hermano convirtiéndolo en el imbécil que es hoy. Y nunca me han dado una razón real del por qué. Y me temo que no hay una. Algunas personas no pueden explicar por qué toman decisiones como el favoritismo entre hijos. Así que todo lo que pueden hacer es tratar de apoyar al hijo que respaldaron. Que es exactamente lo que mis padres trataron de hacer. Y prácticamente he destruido sus vidas por ello. No en el sentido legal, sino más bien emocional. Después de echar a mis padres, hermano y cuñada por tratar de forzarme a entregar mi nueva casa a mi hermano, inmediatamente fui a mis redes sociales y conté la historia a toda la familia. Se difundió bastante rápido, pero no la encontrarán ahora porque todo fue eliminado hace un tiempo y puse mi propio perfil en privado. Lo publiqué porque sabía que lo primero que haría mi familia cuando llegaran a casa sería tratar de torcer el evento para hacerme el villano. Y estaba exactamente en lo correcto. Pero tenía aproximadamente una hora para empezar antes que ellos. Y tenía evidencia en video para respaldar mi historia sobre lo que habían hecho. No planeo mostrar el video aquí. Así que no pregunten, ser preventivo funcionó porque conseguí un buen número de familiares de mi lado de inmediato. Mis padres, hermano y cuñada debieron haber estado listos para escribir su propia publicación, pero era demasiado tarde. Así que ni siquiera se molestaron en mentir mucho. Mis padres, Dan y mi cuñada tenían algunos monos voladores apoyándolos. Pero no mucho más. Muchos otros sabían lo privilegiados que ya eran. Así que lo que sucedió fue algo que todos rápidamente entendieron y aceptaron. Hubo una persona en particular que me llamó. No sé quién era. Pero me gritó que era un hermano horrible y que necesitaba dar paso a un verdadero hombre de familia. Simplemente terminé la llamada y bloqueé el número. Esto no se repitió. La semana pasó, y mis padres aparecieron con Dan en mi porche delantero justo como dijeron que lo harían en su ultimátum anterior. Tocaron mi timbre como locos y también golpearon la puerta hasta que finalmente respondí. La abrí solo una rendija y trataron de abrirse paso de nuevo. Pero había instalado un par de cadenas de seguridad que lo evitaron e incluso apoyé mi cuerpo contra la puerta por si acaso. Mi padre y hermano exigieron que los dejara entrar. Pero dije que estaba grabando todo en cámara y llamaría a la policía si trataban de forzar su entrada de nuevo. Mi madre los calmó, y luego en su tono más dulcemente enfermizo me preguntó si estaba listo para dejar que mi hermano se mudara. Les dije a ella y al resto de ellos que se fueran al demonio y nunca volvieran. Mi madre puso las lágrimas de cocodrilo y me preguntó por qué no puedo hacer esto por Dan porque es mi querido hermano. Me reí y luego dije sin rodeos que no lo amo como hermano porque me trató como mierda durante años, y ellos solo lo alentaron a hacerlo. Son padres terribles, y él es un hermano terrible. Luego les dije que se fueran o llamaría a la policía de inmediato. Todos se fueron sorprendentemente fácil, aparte del llanto ruidoso de mi madre y las miradas sucias que los otros me daban. Uno podría decir que hacer que se fueran fue sospechosamente fácil. Pensé que todo el desastre había terminado. Pero supongo que debería haberlos tomado más en serio, porque tenían otros planes estúpidos. Llegué a casa más tarde esa semana un viernes por la noche para encontrar un camión de mudanzas y la minivan de mi hermano estacionados en mi entrada. Eran Dan y su familia allí mudando cosas. Él simplemente me saludó con una sonrisa de satisfacción cuando lo vi. Estaba furioso y les dije a él y al resto de su familia que se detuvieran. Pero mi cuñada dijo con suficiencia que me gustara o no, se estaban mudando. Y luego de la manera más falsa mientras inclinaba su cabeza y fruncía sus labios, dijo que estaba bien, porque mi mami lo permitió. Y siempre debería escuchar lo que mi mami me dice. Me hervía de rabia solo escuchando esas palabras y mirando su cara presumida de perra. Así que me encerré en mi camioneta para llamar a la policía de inmediato. Cuando se dieron cuenta de lo que estaba haciendo, mi cuñada empezó a golpear mi ventana y gritarme que me detuviera. Y que no podía hacerle esto a ella porque ella y Dan necesitaban la casa. Y gritó, ¿por qué no puedes simplemente hacer esto por Dan? Respondí con ya la mierda Dan. Es mi maldita casa. No suya. Luego amenazó con rayar el costado de mi camioneta a menos que dejara de llamar a la policía. Todo lo cual el operador del 911 escuchó gracias a que la ventana estaba ligeramente abierta. Le dije a mi cuñada que si dañaba mi camioneta, la demandaría.
Y ella fue lo suficientemente inteligente para retroceder. Cuando la policía llegó, Dan y mi cuñada junto con sus hijos se habían encerrado en mi casa. Les dije a los policías lo que había sucedido, mostrándoles mi nueva licencia de conducir que tenía mi dirección actual. Luego, cuando fuimos a mi puerta principal, vi que habían cambiado la cerradura. Y la vieja cerradura estaba tirada en el porche con el centro perforado, y el taladro que usaron estaba justo al lado, con un juego completo de brocas de Harbor Freight. ¿Podrían haber sido más estúpidos dejando evidencia así? Señalé la cerradura rota y el taladro, luego les di a los policías un resumen de todos los eventos que sucedieron anteriormente. Bueno, supongo que Dan llamó a nuestros padres en algún momento después de que llegué a casa. Porque aparecieron mientras hablaba con los policías. Mis padres inmediatamente mintieron y comenzaron a decir que había aceptado rentar mi casa a mi hermano y su familia. Dije que esa era una mentira fácilmente comprobable de una manera u otra. Así que Dan y mi cuñada finalmente salieron de mi casa con algunos papeles en mano. Ambos se veían súper presumidos, como si de alguna manera me hubieran superado en inteligencia. En realidad habían elaborado e impreso un contrato de alquiler falso. Pero mi firma no estaba en él. Había una, pero no se parecía en nada a mi letra. No creo que ninguno de ellos haya visto alguna vez mi firma. Así que eso fue increíblemente estúpido de su parte. Les dije a mis padres y a Dan que eso era un fraude estúpidamente descarado. Y si los policías investigaban, lo descubrirían fácilmente. Y no creo que ir a la cárcel y al tribunal les hiciera ningún bien. Incluso podría hacer que Dan perdiera su trabajo, que es su único medio de mantener a su familia. También dije que conseguiría un abogado y demandaría por daños si algo mío se perdía, robaba o rompía. Y también llamaría a servicios de protección infantil por si acaso. Dan se puso blanco y se veía realmente asustado cuando dije todo eso, pero mi madre se puso entre nosotros y siguió insistiendo sobre cómo debería hacer esto por Dan, y vivir en el maldito camper para que finalmente pudieran tener una casa familiar para ellos solos. Le grité que si ella pensaba que era una tan buena idea, ella podría hacerlo por Dan ella misma y dejar que Dan tuviera su casa para él en su lugar. Los policías separaron a mi madre de mí y dije que los quería a todos fuera ahora mismo, o presentaría cargos. Declaré en un grito sobre cómo habían perforado la cerradura de mi puerta principal para entrar por la fuerza, los papeles del contrato eran obviamente falsos, falsificaron mal mi firma, y tengo video grabado de mi cuñada atacándome. Esos son delitos graves con los que podría arruinar sus vidas si quisiera. Y si no se iban, eso es exactamente lo que haría. La única razón por la que no lo había hecho ya era por el bien de los hijos de Dan. Así que tienen una oportunidad de largarse. El momento en que mis padres escucharon eso, creo que finalmente entendieron que no podían forzarme a hacerlo por Dan. Mi madre se rindió y dijo que pondría fin a esto. Luego fue donde mi cuñada y habló con ella en voz baja por un minuto mientras mi padre hablaba con Dan. Mi cuñada instantáneamente comenzó a llorar ruidosamente y a romper los papeles falsos del contrato en pedacitos pequeños y arrojarlos como confeti, solo para que un oficial le dijera que recogiera los pedazos de papel o la multaría por tirar basura. Ambos policías en este punto tenían las miradas de «no me pagan lo suficiente para esto». Dan tuvo que empezar a decirle a sus hijos que cargaran sus cosas de vuelta en el camión de mudanzas. Los niños estaban todos llorando y el mayor estaba sollozando que no tendrá su propia habitación ahora. Mi cuñada y Dan reunieron a sus hijos para tratar de hacer un último intento patético de hacerme sentir culpable con la rutina de familia triste. Ya sabes, donde todos se reúnen en una especie de abrazo grupal mientras todos miran en una dirección, lo juro, creo que lo habían practicado de antemano. Todos los niños tenían la misma mirada suplicante con bocas temblorosas, mi cuñada seguía frotando su vientre embarazado e inclinando su cabeza para parecer un cachorrito triste, y mi hermano solo puso la cara más triste que pudo y dijo, por favor no hagas esto. Necesitamos poder vivir aquí, pero no flaqueé y les dije que siguieran empacando. Todos los niños y mi cuñada subieron el llanto a 11 y Dan me gritó, ¿estás satisfecho contigo mismo? Nos has negado un hogar porque eres demasiado egoísta para compartir y ayudar a la familia. Terminé riendo como un maníaco y respondiendo que lo que él estaba tratando de hacer era tomar, no compartir. Y ninguna cantidad de llanto hará que deje que su familia se mude porque él ya no es mi hermano. Es solo un imbécil con derecho que piensa que puede tomar lo que quiera de mí como cuando éramos niños.
Dan comenzó a insultarme hasta que los policías le dijeron que se calmara o estaría esposado sin importar si yo quería presentar cargos. Se metió los labios y se veía una mezcla de asustado y supremamente enojado. Les pregunté a los policías si podían quedarse hasta que mis padres, hermano y cuñada se hubieran ido todos. Y dijeron que no tenían intención de irse a ninguna parte hasta que esto se hubiera resuelto. De hecho, en los siguientes minutos 2 policías se convirtieron en 4 cuando más llegaron por alguna razón. Eso les dio a mis padres un incentivo extra para moverse. Hice que Dan me diera las llaves de la nueva cerradura que había puesto en mi puerta principal. Aunque conseguí otra cerradura al día siguiente de todos modos porque no sabía si tenía copias de las llaves o no, estaba realmente reacio a entregarlas. Luego, en lugar de entregármelas, en realidad las arrojó calle abajo y hacia una alcantarilla mientras decía que fuera a buscarlas yo mismo. Pero uno de los policías lo regañó por eso y lo hizo ir a buscarlas. Tuvo que quitar la rejilla solo para alcanzarlas. Y se puso bastante sucio en el proceso. Cuando recuperó las llaves, solo gruñó y luego las golpeó en mi mano. Entonces les dije a todos que se fueran y nunca volvieran. Mi madre dijo que sería repudiado por esto, como si eso fuera algún tipo de amenaza para mí. Y expresé eso hacia ellos. Luego, de manera exageradamente sarcástica, dije algo como, «Oh no. Eso significa que no podré venir a ningún día festivo con ustedes donde siempre me tratan como mierda de todos modos. Porque Dan siempre ha sido su obvio favorito. Me trataron tan mal cuando crecía que si Dan alguna vez necesita un donante de órganos, no le daría nada. Así que hagan como siempre me decían que hiciera cuando era maltratado por todos ustedes, y supérenlo». Mis padres estaban consternados después de que dije todo eso. Y el cuarteto de policías también los miraba bastante críticos. Les digo, si quieren poner en evidencia a padres desagradables como los míos, enfréntelos frente a policías. Porque probablemente no intentarán nada realmente estúpido entonces. Mi madre simplemente comenzó a llorar y alejarse. Mi padre solo se quedó allí pareciendo que quería golpearme. Y Dan solo sostenía a sus hijos en derrota. Y mi cuñada estaba teniendo una rabieta en mi jardín delantero. Pronto todos formaron una línea pasando cajas y sacaron sus cosas de mi casa. Nada había sido desempacado todavía. Así que todo salió bastante rápido. Pero mientras lo hacían, mi madre seguía diciendo que no era demasiado tarde y que todavía podía hacerlo por Dan varias veces. Cada vez tratando de negociar más y más para intentar hacerme cambiar de opinión. Dijo que Dan podría pagarme renta si los dejaba quedarse. Y cuando eso no funcionó, dijo que yo podría volver a vivir con ellos para dejar que Dan rentara mi casa, así no tendría que compartir el edificio. Le dije que se callara y siguiera empacando cajas porque no quiero a Dan o su familia cerca, no quiero su dinero, y ciertamente no quiero vivir con él o mis padres nunca más después de la forma en que me trataron cuando era niño. Hacer un trato con mis padres sería como hacer un trato con el diablo para mí. Mi cuñada terminó teniendo otra rabieta después de escuchar eso y tiró una caja, luego se sentó en el suelo para tener una fiesta de autocompasión porque no quería volver a compartir una casa con mis padres. Y simplemente se sentó allí viéndose enojada / triste hasta que todos los demás terminaron. Ni siquiera quería levantarse cuando era hora de irse. Finalmente sacaron todo de la casa y lo metieron en el camión. Así que antes de que se fueran, arremetí contra mis padres una última vez sobre toda la mierda por la que me hicieron pasar mientras crecía. Y con 4 policías allí mismo, no podían hacer mucho más que quedarse allí y aguantarlo por una vez. Los llamé por tantas cosas que sucedieron. E incluso señalé cómo no podían simplemente hacer algo agradable por mí. Como dejarme quedar con mi camper cuando estaba sin hogar y tratando de ponerme de pie. Como dejaron que Dan y mi cuñada se burlaran de mí y me llamaran vagabundo. Bueno, ¿quién es el vagabundo ahora? Querían echarme de mi propia casa para que Dan pudiera quedarse gratis, sin embargo, cuando necesitaba un lugar donde ir, querían cobrarme más de lo que podía pagar solo por estacionar mi camper cuando sabían que estaba sin trabajo. Hubo más miradas extremadamente críticas de los policías cuando dije todo eso. Así que puse a mis padres en evidencia una vez más y les pregunté qué hice además de nacer para merecer ser tratado tan mal. Porque cuando finalmente tengo un poco de éxito en la vida, quieren arrebatármelo para su hijo favorito ya que preferirían que le diera todo a Dan y no tuviera nada para mí mismo. Compré mi casa usando el dinero que gané. No les debía nada y no les pediría nada nunca más.
Porque claramente nunca seré nada más que un tapete o una vaca de dinero en sus ojos. No obtuve respuestas de ellos. Solo se quedaron allí pareciendo peces fuera del agua. Así que continué despotricando y les pregunté qué demonios los hizo pensar que eran tan buenos padres después de todo eso. Mi padre estaba rojo como un tomate. Pero más por vergüenza que por ira esta vez. Y mi madre estaba llorando que era una persona horrible. Estuve francamente de acuerdo en que ella es una persona horrible. ¿Todos lo son? Y apuesto a que irán al infierno por ello también. Eran gente de mierda, y todos lo sabían. Pero si los hubiera confrontado con todas estas cosas en privado en lugar de en público, solo se habrían enojado conmigo y seguirían actuando como si yo estuviera equivocado. Simplemente habían mantenido la negación por tanto tiempo que se convirtió en parte de quienes son. Mi madre enterró su cara en la chaqueta de mi padre para llorar. Y mi padre se veía más derrotado de lo que jamás lo había visto. Dan y su familia me evitaron por completo mientras terminaban de poner todo de vuelta en el camión de mudanzas. Me aseguré de que nada mío fuera robado. No es que hubiera tenido oportunidad de conseguir mucho mobiliario todavía. Tuve suerte de tener siquiera un sofá en ese momento. Todos volvieron a sus vehículos, y mi cuñada solo se quedó mirándome con malicia hasta que mi hermano finalmente la hizo conducir la minivan a casa. Y tan pronto como todos se fueron, volví a conectarme y solté la sopa sobre lo que pasó. Mis padres estaban demasiado avergonzados incluso para tratar de defender sus acciones esta vez. Y mientras la familia estaba algo dividida antes de este incidente, ahora era una avalancha a mi favor. Casi toda la familia se ha puesto de mi lado después de este incidente. Y los que no, simplemente no están tomando partido por nadie. No importa cuánto mis padres intentaron antes la línea de lo hicimos por Dan, nadie escuchó más. Así que cualquier apoyo familiar restante que tenían ahora se ha ido. Muchos en la familia que esperaba que no se pondrían de mi lado, lo hicieron. Eso incluye a los antiguos monos voladores. Así que supongo que finalmente han tenido suficiente. Por ese tiempo ofrecí organizar la mitad de la familia en la próxima Nochebuena en mi nueva casa. Mis padres no fueron invitados. Sorprendentemente no fui bloqueado en los perfiles de mi hermano y mi cuñada. Y vi que mi cuñada tuvo su cuarto bebé a principios de noviembre. Todavía están viviendo con mis padres. Estoy bastante seguro de que sabían que estaba observando, porque mi cuñada seguía haciendo publicaciones pasivo-agresivas cada par de semanas más o menos sobre no tener suficiente espacio mientras vivía con mis padres. Probablemente para ver si todavía podía hacerme sentir culpable. Y estoy seguro de que está volviendo locos a mi madre y padre porque no están consiguiendo ninguna paz y tranquilidad en su vejez con 3 niños ruidosos y molestos, una cuñada mentalmente inestable, mi hermano hijo dorado, y un recién nacido en la casa todos a la vez. Tal vez podrían mudarse a un camper en su propio patio trasero y dejar que Dan tome su casa por completo. ¿Podrían conseguir algo de paz entonces? Sí, podrían hacer eso por Dan. Se suponía que habría más. Pero esta publicación se hizo demasiado larga. Así que publicaré una parte 3 más tarde. Resumen, tuve que vivir en un camper después de perder mi trabajo en 2020, mis padres se negaron a ayudarme, conseguí un mejor trabajo y eventualmente compré una casa. Mis padres se enteraron de la casa y trataron de hacer que dejara que mi hermano y su esposa que estaba embarazada del bebé número 4 se mudaran y me echaran a vivir en el camper de nuevo. Los eché, pero más tarde trataron de mudarse de todos modos entrando por la fuerza. Se llamó a la policía, entraron en pánico y trataron de hacerme sentir culpable, los hice irse. Expuse públicamente a mis padres, y ahora toda la familia restante está de mi lado, y mis padres están completamente destruidos por ello. Mis padres, hermano y cuñada aparecieron en Navidad en mi casa cuando sabían que no eran bienvenidos. Estaba tratando de mantener las cosas en 2 publicaciones. Pero me di cuenta mientras recopilaba todo que la parte 2 era simplemente demasiado larga. Así que la he dividido en una parte 3. Para aquellos que comentaron en masa que consiguiera cámaras. Lo haré, cuando pueda permitírmelo. Todavía estoy en recuperación financiera por comprar una casa el año pasado. Y hasta donde sé, las buenas cámaras necesitan una computadora decente para grabar. Y no tengo nada más que una laptop de 3 años que funciona con Windows 10. Sí, soy consciente de las cámaras de timbre. Ese será el primer tipo que consiga.
Para aquellos que seguían diciendo que debería haber hecho que arrestaran a mi hermano y cuñada, la única razón por la que no lo hice fue porque son padres. Sus hijos los necesitan. Y si Dan fuera arrestado, probablemente perdería su trabajo. Y sin eso, su familia no tiene dinero. Y mi cuñada tiene un bebé de solo meses ahora. Ninguno de ellos necesita terminar en la cárcel. Pero no necesitas la cárcel para la venganza. La policía puede ayudar, sí. Pero obtuve mi venganza sin presentar un informe policial. ¿Sería tan misericordioso de nuevo? Más que probablemente no, y ellos lo saben. Decidí esperar para crear una cuenta y publicar hasta después del año nuevo, solo en caso de que pasaran más cosas. Y pasaron. Como los lectores anteriores saben, mi cuñada estaba haciendo publicaciones pasivo-agresivas en redes sociales que obviamente estaban dirigidas a mí. Especialmente después de que mi cuñada tuvo su cuarto bebé en noviembre. Estaba publicando la misma basura repetitiva una y otra vez. Simplemente encontraba formas semi-inteligentes de reformularla. Pero básicamente seguía regurgitando que estaba cansada de vivir con mis padres, que no hay suficiente espacio, que necesita su propia casa, bla bla bla. Sé que sueno despectivo. Pero vive lo que yo he vivido con esta gente y estarías listo para tocar violines diminutos sarcásticamente frente a ellos también. Son así de malos. Y como esperé hasta enero para crear una cuenta, pasaron más cosas tal como pensé. Mencioné antes que había invitado a la mitad de la familia para una fiesta de Nochebuena en mi casa. Y todos los que invité vinieron, incluso aunque era un viaje bastante largo de alrededor de 3 a 4 horas para ellos. Pero querían venir y mostrarme su apoyo. Fui elogiado mucho por ellos por lo duro que había trabajado para conseguir una casa por mi cuenta y que lamentaban todo por lo que había pasado. Me preguntaron por qué no simplemente tomé mi camper y conduje las 3 horas de vuelta con ellos, en lugar de vivir prácticamente sin hogar por tanto tiempo. Y tuve que admitir tímidamente que estaba muy apegado a vivir por aquí, y tenía mis mejores oportunidades de empleo en esta área. Mi ciudad natal no tiene muchas grandes oportunidades de trabajo en mi campo, si es que tiene alguna. Y quería hacer mi propio camino tanto como pudiera. Una respuesta que aceptaron en general. Pasamos a tener una fiesta bastante agradable. La mejor en la que había estado en años. Algunos parientes incluso trajeron CDs de grandes álbumes navideños. Y tengo que decir, el que trajo mi tío de Ray Charles fue mi favorito. Canta canciones navideñas como nadie más que he escuchado. Fue un momento grandioso y feliz. Sentí que por una vez podía simplemente olvidar mis problemas pasados y disfrutar el momento. Pero no estaría escribiendo esto si se hubiera mantenido así. Aproximadamente 2 horas después de la fiesta, ya saben quiénes aparecieron. Mis padres, hermano y cuñada llegaron tratando de verse todos sonrientes. Ni siquiera tocaron. Simplemente entraron por mi puerta principal como si estuvieran destinados a estar ahí. Apagué la música y les dije que se fueran inmediatamente. Rogaron quedarse y dijeron que trajeron regalos. Uno de mis tíos se puso de pie y les gritó antes de que tuviera otra oportunidad de hablar. Y dijo que no merecían estar en mi casa o en mi vida después de la mierda que trataron de hacer meses antes. Y fue respaldado por varios otros parientes. Ten en cuenta que este tipo es el hermano de mi madre. Y solía amarla hasta los pedazos hasta que se enteró de la mierda que pasó entre mis padres y yo. Mis abuelos, padres de mi madre, tan viejos como son, se apresuraron a ponerse entre nosotros y dijeron a mis padres que si querían hacer las paces conmigo, era demasiado pronto. Y nunca habían estado más decepcionados de ellos que este año pasado. Habían ocultado su favoritismo por mi hermano de ojos curiosos durante mucho tiempo. Pero ya nadie estaba engañado. Y necesitaban hacer un esfuerzo serio para tratar de realmente tratarme como un hijo si alguna vez querían estar en mi vida de nuevo. Luego se volvieron hacia Dan y mi cuñada, y dijeron que han visto la basura repetitiva que mi cuñada sigue publicando. Están cansados de ello, y que ya lo dejen ir. Mi casa no se convertirá en su nuevo hogar. Mi cuñada volvió a su viejo estándar de llorar, y tuvo una fiesta de autocompasión sobre cómo ella debería ser la que vive aquí, y no yo. Se dejó caer en una silla para hacer una rabieta y decir que no era justo que yo tenga esta casa para mí solo cuando no tengo familia propia, y ella tiene 4 hijos que necesitan más espacio. Y solo quería un mejor lugar para vivir y sentirse como una verdadera mamá.
Fue mezquino de mi parte, pero señalé en voz alta que ella es una pésima madre porque deja que mi madre haga la mayor parte de la crianza mientras ella se sienta en su trasero todo el día bebiendo, jugando con su teléfono, o saliendo y gastando todo el dinero de Dan. Y tiene el descaro de quejarse de ello. Incluso bromeé que me sorprende que su bebé no se emborrache con su leche materna ya que bebe tanto alcohol. Lo cual admito que fue un poco demasiado lejos ya que recibí algunas miradas. Y mi cuñada exigió saber si la estaba llamando mala madre. Dije que la evidencia habla por sí misma. Y si quería poder permitirse mudarse de la casa de mis padres algún día, entonces necesita poner su título universitario en uso, conseguir un trabajo y aprender a ahorrar dinero. Mi madre ya hace la mayor parte del cuidado de los niños de mi hermano de todos modos. Así que tendría mucho tiempo después de que su bebé crezca un poco. El hijo mayor de mi hermano que tiene 7 años corrió a empezar a patearme y gritarme por gritarle a su mamá. Y siguió reclamándome sobre cómo su mamá dijo que yo era el chico malo que la hizo llorar y no los dejó vivir aquí. Fue entonces cuando mi hermano agarró a su hijo para alejarlo. Pero todos los otros parientes intervinieron y esto se convirtió en una especie de intervención familiar contra mi cuñada y hermano. Ella estaba llorando, su nuevo bebé estaba llorando, sus hijos estaban llorando. Demonios, incluso Dan estaba casi en lágrimas por la reprimenda verbal con la que estaba siendo asaltado. Terminó simplemente sentado en el otomano que mantengo junto a la puerta principal para los zapatos y pareciendo un completo desastre. No podía mirar a nadie a los ojos, ni siquiera podía decir 2 palabras hacia mí. No con una casa llena de gente enojada lista para juzgarlo si trataba de dejar salir su hijo dorado interior de nuevo. Si no hubieran estado allí para interponerse en su camino, apuesto a que esto habría terminado siendo una repetición de cuando trató de ordenarme que le entregara mi casa meses antes. En este punto, sin embargo, había sido tan completamente humillado que su reputación y la de nuestros padres en la familia estaba completamente destruida porque las máscaras estaban todas fuera ahora. Poco después mis padres, hermano y cuñada se fueron derrotados. La fiesta se reanudó y todos evitamos hablar de lo que acababa de suceder por el resto de la noche. Ya que la mayoría de los adultos habían estado bebiendo, todos se quedaron a dormir en mi casa. Incluso dejé que algunos de ellos durmieran en el camper para que hubiera suficiente espacio. Admito que también sirve como una buena casa de huéspedes. Mis parientes también quisieron un tour del camper antes. Y dijeron que no podían creer que hubiera estado viviendo en él durante alrededor de 2 años. Recibí muchas preguntas sobre él. Como cómo era el verano y el invierno, y así sucesivamente. Me levanté más temprano que todos los demás la mañana de Navidad y tenía una olla fresca de café y algo de ibuprofeno para aquellas resacas de ponche de huevo con alcohol que algunos de ellos tenían. Fui elogiado por ser un anfitrión mucho más agradable de lo que mis padres jamás fueron, y todos acordamos hacer esto de nuevo la próxima Navidad. Después de Navidad mi cuñada finalmente dejó de hacer publicaciones que eran obvios ataques hacia mí, y borró todas las viejas también. Pero poco después del Año Nuevo, más recientemente hizo una nueva publicación quejándose sobre cómo había tratado de convencer a mis padres de conseguir un camper como yo lo hice, para poder instalarlo en el patio trasero para que Dan y su familia pudieran usar toda la casa como su hogar familiar. Bueno, una probada de su propia medicina nunca es divertida. Porque mis padres rechazaron esa idea vehementemente según escuché. Nadie va a echarlos de su propia casa, y mucho menos de su habitación principal. La publicación solo estuvo arriba por un par de días antes de que mi cuñada la eliminara. Y apenas ha publicado algo desde entonces. Le encanta quejarse. Pero si un árbol cae y no hay nadie alrededor para escucharlo, ¿puede todavía quejarse? Mi cuñada supongo que se ha dado cuenta que no hay punto en hacerlo cuando nadie la escucha más. Y Dan no puede permitirse mudar a su familia con su salario solo en ningún momento próximo. Si terminan esperando otro hijo en los próximos años, no me sorprenderé. Las cosas se calmaron para mí desde entonces. E incluso he invitado amigos para una noche de póker. Soy pésimo en el póker porque nunca puedo recordar nada de eso. ¿Pero y qué? Podemos beber cerveza y comer comida chatarra mientras somos idiotas alegres. Todos nos abastecimos de Whoppers de Burger King y simplemente nos divertimos de la mejor manera que 4 hombres adultos pueden cuando solo quieren pasar un buen momento sin adulterar y emborracharse. Creo que tal vez alrededor del verano buscaré salir con alguien. No me estoy haciendo exactamente más joven aquí. Dedos cruzados para que eso salga bien.
Mi camper solo está inactivo en mi patio ahora. Y admito que hubo algunos días que salí allí solo para pasar tiempo en él. Viví en él durante 2 años. Es como mi segundo hogar. Y tal vez un día llegaré a usarlo realmente para acampar, como se suponía que debía ser. Nunca he ido a acampar. Mis padres lo consideraban una pérdida de tiempo. Así que sería una experiencia completamente nueva para mí. Esto prácticamente marca el final de lo que sucedió. Mis padres, hermano y cuñada se han mantenido muy alejados de mí. De hecho, parecen haber vuelto a actuar como si no existiera, como lo hacían antes de que comprara una casa. No es que eso me moleste en absoluto. Es mejor así. Pero inevitablemente volverán de alguna manera. Sé que lo harán. Solo me pregunto qué tipo de estupidez harán después. Si algo notable como todo esto vuelve a suceder, haré otra publicación si esta cuenta todavía está activa. Resumen, mis padres, hermano y cuñada aparecieron en mi fiesta de Nochebuena y fueron recibidos con una destrucción verbal total por parte de mucha familia. Mi cuñada lo dramatizó como una llorona y solo empeoró las cosas. Y luego todos fueron echados. Mi ex cuñada vio mis publicaciones. Y está furiosa porque no puede hacer nada al respecto. No es sorpresa que mi ex cuñada viera mis publicaciones en Reddit. No puede contactarme de ninguna manera excepto a través de un abogado gracias a la orden de restricción que tengo contra ella. Y probablemente no puede permitirse contratar un abogado ahora mismo, ya que el divorcio también la dejó sin dinero. Así que se quejó con Dan sobre esto y le exigió que me dijera que eliminara mi cuenta de Reddit. Pero Dan no solo ha leído mis publicaciones recientes, sino que ya no le importa. Dijo que sirven como recordatorio del imbécil que solía ser. Y no pierde el sueño por ello. Además, lo he ayudado a pesar de todo lo que me ha hecho. Así que no va a molestarse por esto. Mis padres también se han asegurado de tratar a Dan y a mí con más igualdad cuando estoy cerca. Aunque mi padre sigue siendo un hombre de pocas palabras conmigo. Alguien señaló que cambiar ahora después de tanto tiempo tratándome como lo opuesto a Dan, significa que ya no sabe cómo conectar conmigo. Y creo que tienen razón. Aunque no me molesta como es ahora. Mi madre también ha desarrollado el hábito de disculparse por cada pequeña cosa en mi presencia. Dan me dijo que ella y mi padre han sido muy criticados por la familia extendida y su consejero. Y ahora mi madre siente que necesita disculparse por todo. Esto es un gran contraste con cómo solían tratarme. Además, no había mencionado antes cuál fue la opinión de mi ex cuñada sobre Dan pidiendo prestado mi camper para que su hijo pudiera tener su antigua habitación. Como la matona estereotípica que es, lo menospreció y se burló de él porque ahora vive como un vagabundo, según ella. Pero Dan lo tomó con calma y le preguntó si ya había terminado, porque sabía exactamente cómo iba a reaccionar. Y simplemente ya no le importa. Ella está prácticamente muerta para él y sus insultos caían en oídos sordos. Luego le señaló que estaba viviendo en el camper porque estaba poniendo a sus hijos por delante de sí mismo para que su hijo pudiera tener su propia habitación. Algo que su ex nunca hizo, a pesar de ser su madre. Ella solo usaba a sus hijos y su embarazo como arma para evitar trabajar y chantajear emocionalmente a todos. Luego le preguntó que le recordara cómo le estaba funcionando eso. Esto fue al principio de su divorcio. Estoy seguro de que todos pueden adivinar su reacción. Dan dijo que su ex hizo bastante escándalo por mis publicaciones recientes. Pero nadie se ha molestado en contactarme en su nombre para que las elimine. Así que solo tiene que vivir con la vergüenza bien merecida. Ha estado tratando de actuar más amable con Dan últimamente. Parece que el pasto no es tan verde viviendo con sus padres. Dan la tolera como la madre de sus hijos cuando se encuentran. Pero nada más. Nunca la aceptará de vuelta. Me ha dicho que nunca podrá verla como solía hacerlo. Y el solo pensamiento de ella lo repele emocionalmente. Así que mi ex cuñada prácticamente no tiene ninguna posibilidad de reconciliación. No tengo nueva información sobre el amante de mi ex cuñada. Sus redes sociales siguen bloqueadas. Lo mismo con las de mi ex cuñada. Y es probable que siga así mientras yo tenga la posibilidad de leerlas. Mi camioneta fue atacada con huevos en Halloween. Sucedió en medio de la noche /diagonal muy temprano en la mañana del día 1. Sospecho que fue mi ex cuñada. Pero la persona que mis cámaras grabaron llevaba capas de sudaderas pesadas y tenía la cara cubierta junto con gafas grandes que cubrían los ojos. No se podía distinguir si era hombre o mujer.
Además vinieron a pie. Así que no hay forma de identificar un auto. Si parecían tener la altura de mi excuñada. Pero eso no es mucha evidencia por sí solo. Si fue mi excuñada, ella sabía sobre mis cámaras. Así que cubrirse la cara y el cuerpo para una pequeña venganza con huevos fue probablemente lo más inteligente que ha hecho en años. Vaya forma de finalmente poner su título universitario en uso. Lanzándole huevos a una vieja camioneta destartalada. Quien fuera que apareció esa noche, llegó alrededor de las 3 de la mañana. Estaba profundamente dormido y no escuché nada. Rápidamente lanzó una docena de huevos más o menos por toda mi camioneta. Al menos no intentaron hacer más daño, y desaparecieron en un instante tan pronto como lanzaron el último huevo. No vi el desastre hasta que salía para el trabajo en la mañana. Pasé mi camioneta por un autolavado local durante mi hora de almuerzo. Eso quitó la mayoría del huevo. Tuve que restregarla un poco más después del trabajo. El huevo realmente no es bueno para la pintura. Pero la camioneta es de los 90 y de todas formas no luce exactamente impecable. Tomé fotos y presenté un informe policial con el video de vigilancia como evidencia. Pero hasta ahora no ha pasado nada. No hubo daño real más allá de mi pequeña irritación y 15 pesos en el autolavado. Si mi excuñada hizo esto, entonces fue lo suficientemente inteligente como para solo lanzar huevos y no rayar la pintura o cortar mis llantas. Así que mi seguro no estaría involucrado. No creo que salga mucho del informe policial ya que los policías parecían descartarlo como una probable broma de adolescentes. Entiendo que probablemente estaban sobrecargados de trabajo. Pero al menos el informe mantendrá un registro en caso de incidentes futuros. Esperé hasta ahora para publicar porque me preguntaba si pasaría algo más. Pero no. Todo volvió a la paz y la tranquilidad. Aunque agradecería cualquier buen consejo sobre el asunto. Solo en caso de que algo así vuelva a suceder. Actualización, pregunté a algunas personas en la calle sobre cámaras que posiblemente hubieran visto a la persona que lanzó huevos a mi auto. Recibí respuestas que iban desde "no tenemos cámaras" hasta "era Halloween y la gente hace bromas estúpidas". Déjalo ir. Las pocas personas que fueron de ayuda me dijeron que esperé demasiado para preguntar y que el video se borró automáticamente. Así que básicamente quien lanzó los huevos se salió con la suya. Pero si fue mi excuñada, me imagino que tuvo que caminar como media milla con esa sudadera solo para que no vieran su auto en cámara o algo así. No me sorprendería si se cuestionó si realmente valió la pena el esfuerzo. En fin. Supongo que solo esperaré a ver si regresa el próximo año. De todas formas repartí fotos impresas de la persona que lanzó los huevos. E incluso engrampé algunas en postes. Así que al menos la gente en mi vecindario está al tanto. Los inquilinos que rentan 2 habitaciones en mi casa se han mantenido al margen. Y realmente no los culpo. No es su problema. Actualización, parte 1. Bueno, pensé que esperaría medio año más o menos después de las publicaciones originales para actualizar a todos. Pero terminó siendo más largo que eso. Sí, las cosas volvieron a ir mal. Pero no realmente para mí en su mayor parte. Estoy prácticamente bien, si no casi ileso desde la última Navidad, aparte de la vez que mis padres y Dan vinieron a pedirme dinero, como contó mi última publicación, y una confrontación más reciente entre mi excuñada y yo que leerán aquí. Conseguí algunas cámaras para mi casa, incluyendo un timbre RIN en el frente. No le dije a mi familia sobre las cámaras solo por si acaso. Pero hasta ahora nadie ha intentado entrar por la fuerza. Creo que la forma en que los expuse a todos antes los asustó para que me dejaran en paz, en su mayor parte de todos modos. Me he dedicado a alquilar 2 de las habitaciones en mi casa. Una a un amigo cercano, la otra a un amigo de dicho amigo cercano. Ambos han sido inquilinos fantásticos. Saben mantener la calma y dejarme solo la mayor parte del tiempo, e incluso tienen pequeños refrigeradores que mantienen en sus habitaciones para no necesitar guardar sus bebidas en el refrigerador principal. El trato que les di con la renta era demasiado bueno para dejarlo pasar. Aumentó mi ingreso mensual considerablemente. E incluso después de impuestos, todavía estoy guardando mensualmente algunas cantidades decentes en el banco ya que el dinero de la renta paga una buena parte de mi hipoteca mensual. Probablemente se estén preguntando cómo tomaron mis padres, hermano y excuñada que alquilara esas habitaciones a amigos. Bueno, la respuesta es, no bien. Mi padre y Dan se mantuvieron al margen.
Pero mi excuñada se volvió loca, lo que hizo que mi madre viniera llorando a mí sobre cómo podía haber alquilado esas habitaciones a Dan y su familia en su lugar. Tuvimos una pequeña discusión en la que señalé que, por un lado, ellos jodidamente entraron por la fuerza a mi casa antes para tratar de robarla. Ella no querría dejar que alguien que hizo eso se mudara con ella. Además, no había suficiente espacio para mí, Dan y toda su familia en mi casa. No es que alguna vez compartiera techo con ellos de todos modos. Es una casa prefabricada de 3 habitaciones, nada menos. Tengo la habitación principal y su baño adjunto. Eso solo habría dejado 2 pequeñas habitaciones para Dan, mi excuñada y 4 niños. Sin mencionar que serían molestos como la mierda para mí todo el tiempo. Además, ella sabe muy bien que no puedo estar cerca de mi excuñada porque intencionalmente me antagoniza. Y todos se burlaron de mí cuando estaba sin hogar antes. Además, mis inquilinos actuales son ambos hombres solteros en sus 30 con los que me llevo bien. Mi madre tuvo algunas excusas sollozantes por un tiempo. Pero finalmente lo dejó ir y admitió que solo estaba desesperada. Edición, los padres se enteraron que estaba alquilando habitaciones porque mi excuñada básicamente me acechó de alguna manera. Luego le dijo a mis padres, y entonces mis padres me contactaron. Y luego mi madre vino a llorar sobre eso. Desde entonces mis padres no me han molestado ni una vez sobre la casa. Así que las cosas están bien para mí. Mis padres y Dan, no tanto. Resulta que mi excuñada es una persona mucho peor de lo que incluso yo pensaba. Ya sabía que era una reina del drama que se victimizaba y manipulaba. Pero se hundió aún más bajo. Porque el hijo menor de Dan resultó no ser suyo. Sí, todos leyeron eso correctamente. Mi excuñada tuvo una aventura. Lo cual en retrospectiva no es tan sorprendente. Y algo que algunas personas aquí totalmente predijeron hace meses. Después de ser descubierta, mi excuñada fue expulsada de la familia. Dan acaba de terminar con su divorcio. Que en realidad salió a su favor ya que afortunadamente vivimos en un estado de culpa. Dan también demandó para que su nombre fuera eliminado del certificado de nacimiento del hijo menor, y ganó. Básicamente, después del incidente donde mis padres trataron de forzarme a entregar mi casa, las cosas se pusieron bastante tumultuosas en su casa. Mi excuñada me culpó, mucho. Estaba convencida de alguna manera de que yo tenía toneladas de dinero, como si me hubiera ganado la lotería o algo así, y que debería compartir la riqueza. Aparentemente fue su idea que vinieran a mi fiesta de Navidad, porque esperaba que todos pudieran tratar de ganarse mi simpatía. También fue su idea hacer que mis padres y Dan trataran de conseguir dinero de mí para un apartamento. Así que realmente explotó su burbuja cuando Dan y mis padres le informaron cómo eran realmente mis finanzas. Durante mucho tiempo tuvo a Dan y mis padres completamente envueltos en su mentalidad tóxica y solo alimentó su narcisismo con el suyo propio. Así que su culparme hizo que el resto de ellos me culpara. Eso fue hasta lo que sucedió frente a la policía cuando trataron de robar mi casa. Ahí fue cuando realmente comenzó la caída de mi excuñada. Mis padres y Dan estaban aprensivos sobre venir a mi fiesta de Navidad después de la forma en que los había expuesto. Pero mi excuñada los convenció de simplemente juntar algunos regalos baratos de lo que pudieran conseguir a último minuto y simplemente aparecer, porque nunca nos echará una vez que ya estemos allí. Vaya que se equivocó. Apostó por ese plan, y yo con las completas bendiciones de todos los que había invitado la eché a ella y al resto de ellos. Supongo que ser regañada por la familia en mi fiesta no solo arruinó aún más la reputación de mis padres, sino que realmente comenzó una llamada de atención para que eventualmente dejaran de escuchar a mi excuñada. Y como dije en mi última publicación, mis padres decidieron volver a la iglesia. Tal vez porque el año pasado dije que probablemente irían al infierno por sus acciones. No puedo decir que esa sea la verdadera razón. Pero tienes que admitir que sería algo satisfactorio si ese fuera el caso. Aunque mis padres no habían ido a la iglesia en 2 décadas antes de volver. Si bien no creo que sea una mala idea que vayan a la iglesia, necesitan entender que ir no les da simplemente un borrón y cuenta nueva por toda la mierda que han hecho en el pasado. Pero tengo un poco de fe en que al menos lo están intentando, porque mis padres vinieron a mi casa sin Dan para disculparse personalmente después de que habían visto un video animado de mis 3 primeras publicaciones. Así es, han sabido sobre esta cuenta de Reddit durante mucho tiempo. También saben todo lo que estoy diciendo. Sí, están infelices por ello.
Pero siento que todos aquí merecen una actualización ya que es anónimo. Para mis padres y Dan, ver un video animado de ellos mismos y sus propias acciones fue una gran manera de hacerlos ver qué tipo de personas realmente son. Y vinieron a disculparse conmigo después. Nunca había visto a mi padre disculparse así con nadie. Y el hombre no es un buen actor. Así que esto se sintió genuino. Reconocieron completamente lo que me hicieron, y como no hay excusa para nada de ello. Incluso se describieron a sí mismos como narcisistas y admitieron la verdad de que me habían hecho mucho daño. Luego pasaron a culpar a mi excuñada por muchas cosas. Sí, básicamente la tiraron debajo del autobús. Pero no es como si ella no fuera culpable de todo lo que dijeron. Mis padres también han estado recibiendo consejería por un tiempo ahora y ofrecieron consejería familiar en grupo. Pero me negué ya que no estoy listo para eso en ningún momento próximo. Dan mismo no se disculpó conmigo por algún tiempo. Pero se veía extremadamente arrepentido cada vez que se mencionaba el pasado. Mientras tanto el matrimonio de Dan y mi excuñada se desmoronó absolutamente. No fue un derrumbe, fue una cascada. Sin mí como el chivo expiatorio / oveja negra / cajero automático, del que no podían burlarse o tratar de conseguir dinero más, y después de la humillación pública de las redes sociales, mis publicaciones en Reddit y el video animado en línea, mi excuñada finalmente dejó salir suficiente de su toxicidad sobre Dan y mis padres para que se dieran cuenta de que no era la persona que pensaban que era. Su negación había sido fuerte. Pero el derecho de mi excuñada era más fuerte. He tenido muchos pensamientos de sables de luz chocando sobre este drama. Mi excuñada vestida como una Sith tonta con un sable de luz que parece un lápiz labial gigante, o algo así. Imagino que hay una riqueza de juegos de palabras y bromas por tener allí. Pero realmente no me molesté en pensar mucho más detalle al respecto. Pero como pueden imaginar, las cosas solo empeoraron porque mi excuñada seguía buscando otras formas de conseguir lo que quería. Siguió mostrando anuncios de campers y casas rodantes usadas para tratar de conseguir que mis padres compraran una para vivir en ella, para que ellos pudieran tener la casa principal. Y siguió haciendo esto sin importar cuántas veces le dijeron que parara. Incluso trató de decir que mis padres deberían simplemente comprar una casa rodante y tener una vida en la carretera, como hacen las personas mayores normales. Eso fue estúpido, incluso para mi excuñada. Lo opuesto fue sugerido por mis padres que Dan y mi excuñada compraran un camper para vivir en él en su lugar. Mi excuñada básicamente dijo que ella no debería tener que hacer eso ya que ella es la mamá. Prácticamente se jactaba del hecho de que pensaba que tenía autoridad parental total sobre las cabezas de todos porque los niños en la casa eran todos suyos. Y cuando mi excuñada no conseguía lo que quería, realmente tomó a su bebé y dejó la casa para desaparecer por varios días. Sabían que estaba bien porque su teléfono todavía funcionaba, y estaba respondiendo mensajes de texto con respuestas cortas pero pasivo-agresivas. Y cuando regresó, solo estaba más amargada porque nadie cedió a sus demandas mientras estaba fuera. Mi excuñada también se negó a ir a la iglesia. Pero Dan iba con nuestros padres y llevaba a sus hijos también, excepto por el más pequeño ya que mi excuñada se negaba a dejarle llevar al bebé a ningún lado. Personalmente yo no voy a la iglesia. Creo en Dios y todas esas cosas. Pero simplemente no me gusta la iglesia. Además, nunca me hizo ningún bien mientras crecía. La mierda realmente golpeó el ventilador cuando Dan repentinamente acusó a su esposa de ser una infiel en marzo. Esto nos sorprendió a todos, porque pensábamos que era completamente dominado por ella. Pero no, no lo es. Al menos ya no. Todos saben cómo me trataba cuando estaba en su lado malo. Bueno, su esposa no se salvó de esa ira en absoluto. Comenzó a juntar las piezas sobre su engaño después de finalmente sacar su cabeza de su trasero, y secretamente consiguió pruebas de ADN para todos sus hijos. 3 de los niños son suyos. Pero el más pequeño, el bebé no lo era. Para el registro, Dan y yo ambos tenemos cabello bastante oscuro y liso que es casi negro. Lo mismo con nuestros padres. El cabello de mi excuñada es liso y bastante oscuro también. Pero el cabello del bebé es más claro y un poco rizado. Al principio Dan solo pensó que era por la edad del bebé. Mi excuñada seguía disculpándolo y decía que se oscurecería con el tiempo. Pero el cabello del bebé nunca se puso más oscuro. Supongo que esa fue la mayor pista de Dan.
Confrontó a su esposa con los resultados de ADN frente a nuestros padres. Y ella se derrumbó llorando que fue un error. Mi excuñada sacó todas las tácticas de Darbo de negar, soltar la verdad poco a poco y manipular. Pero Dan no tuvo nada de eso, y en realidad había hecho más para descubrir sobre su infidelidad de lo que yo hubiera pensado jamás. Sabía que él era inteligente. Simplemente se dejó ser tonto. Tenía pruebas detalladas de su infidelidad con registros telefónicos, mensajes que obtuvo de su teléfono, registros bancarios y la prueba de ADN. Incluso identificó al hombre con quien ella estaba engañándolo, que probablemente es el padre ya que tiene cabello mucho más claro y rizado. La evidencia contra ella era cristalina y Dan dijo que ella era tan mala ocultando su aventura que ni siquiera tuvo dificultad para descubrir nada de esto una vez que comenzó a buscar. Mis padres exigieron que mi excuñada dejara su casa inmediatamente. Ahí fue cuando se volvió psicótica contra todos ellos. Primero solo gritando. Pero rápidamente se volvió física. La policía tuvo que ser llamada por mi madre. Y sí, mi excuñada fue arrestada. Arañó bastante a Dan y a mi padre con sus largas uñas falsas, e incluso lastimó a su hijo mayor en el fuego cruzado golpeándolo lo suficientemente fuerte para tener un ojo morado y sangrado de nariz cuando él trató de intervenir. Dan fue lo suficientemente inteligente para tener su teléfono grabando cerca cuando la confrontó. Así que la policía tuvo todo lo que necesitaba para arrestarla por agresión. Los padres de mi excuñada tuvieron que conducir para pagar su fianza. Luego regresaron por el bebé, las cosas de mi excuñada y su auto también. Un par de días después de que mi excuñada salió bajo fianza, apareció en mi casa porque yo era aparentemente el siguiente en su lista de mierda. Tan pronto como abrí la puerta se lanzó en una perorata delirante donde me acusó sobre publicar en Reddit. Luego dijo que yo era el derecho a la existencia maldito de ella. No estoy seguro, pero creo que podría haber estado drogada con algo, porque esto se sintió extra loco para ella, y sus ojos no se veían bien. Afirmó que las madres con niños pequeños son la cosa más sagrada en el mundo. Luego siguió gritando que entregar mi casa no debería haber sido demasiado pedir. Porque apoyar a la familia era lo mínimo que podría haber hecho. Y si lo hubiera hecho, entonces su familia todavía estaría junta. Cuando traté de hablar mientras ella estaba escupiendo todo eso, ella realmente intentó empujarme y cubrirme la boca. Incluso tenía su mano preparada como si estuviera lista para arañarme. Bueno, eso fue tan bien conmigo como pueden esperar. No soy exactamente alguien a quien amenazar, y le dije que llamaría a la policía si no quitaba sus manos de mí en ese momento. También le dije que lo tenía todo en mi cámara del timbre. Empezó a entrar en pánico en el momento que escuchó, cámara. Entonces terminé destrozándola verbalmente hasta el punto que estaba retrocediendo de mi porche. Le dije que tenía el descaro de llamarme privilegiado cuando ella es exactamente eso. No trabajaba por nada de lo que tenía ya, engañó a su esposo y quedó embarazada de su amante, hizo que mi madre hiciera la mayor parte de la crianza de sus hijos, gastó el dinero de Dan hasta que estaban en un hoyo financiero, y actuó con derecho a mi casa al punto de tratar de robarla. La llamé privilegiada octubre de 1000, y que es una perra codiciosa que está cegada por el narcisismo. Luego le dije que dejara de culparme por sus propias acciones y que nunca volviera a aparecer en mi casa. Que le dijeran todo eso fue prácticamente todo lo que mi excuñada necesitó escuchar antes de saltar de vuelta a su auto, luego arrancó y se fue a toda velocidad. Esta fue finalmente la gota que derramó el vaso para mí. Ahora que estaba separada de Dan, terminé finalmente yendo a la policía y presentando un informe sobre ella por acoso y la agresión que me había hecho el año pasado, y el que pusiera sus manos sobre mí en mi porche delantero solo se sumó a ello. La policía lo tiene todo registrado ahora. Y di copias del video a Dan para su abogado de divorcio. Y sí, solicité una orden de restricción contra mi excuñada. Fue fácilmente concedida porque era obvio que la mujer está desquiciada. No ha hecho una publicación en redes sociales sobre mí desde entonces que yo pudiera ver. Pero eso es solo porque puso su perfil en privado. Espero que su barco de culpas contra mí haya zarpado hace mucho. De cualquier manera me ha dejado en paz. Mi excuñada todavía estaba con su amante durante el divorcio. En ese momento, no tenía una idea real de qué tipo de hombre es. Pero cualquier persona que se entromete con la esposa de alguien más e incluso tiene un hijo con ella, realmente no tiene muchos principios morales para empezar.
Una vez que el divorcio estaba en marcha, mi excuñada admitió que Dan simplemente no era lo suficientemente hombre para ella porque no podía permitirse darle el estilo de vida que ella quería. Ella realmente creía ser del nivel de una esposa trofeo y que merece estar con alguien rico. Dan dijo que hizo un yo y se rió maniáticamente de ella. Dijo que ella no estaba ni cerca de ser lo suficientemente atractiva para ser una esposa trofeo, junto con mencionar cualquier otra falta que ella tuviera. Mi excuñada terminó humillada por esto y huyó como una niña. Debido a tener que vivir con sus padres, mi excuñada fue forzada a trabajar en el negocio familiar porque Dan ya no le estaba dando acceso a sus cuentas bancarias. Ya había agotado todas las tarjetas de crédito que él le había dado previamente. Y se quejaba de tener que trabajar para sus padres a pesar de tener un título universitario. Pero creo que ellos eran los únicos que la emplearían de todos modos ya que tiene antecedentes penales y una década de vacío en su currículum. He escuchado de Dan que sus padres también estaban severamente decepcionados de ella. Pero eso era solo un rumor. Podrían ser tan malos como ella por todo lo que sé. De cualquier manera el espectáculo de mierda del divorcio realmente despegó una vez que comenzó. Mi excuñada no se fue con mucho de él. Especialmente porque tuvo una aventura, lastimó físicamente a su suegro, esposo e hijo mayor, y es un estado de culpabilidad, como mencioné antes. Así que besó a Dios cualquier oportunidad de salirse con la suya. Entraré en detalle sobre ello en la publicación final, parte 2. Esto es lo que sé del divorcio por mi hermano Dan. El abogado de Dan movió algunos hilos para conseguir que el divorcio comenzara tan rápido como fuera posible. Pero le costó. No sé los detalles más específicos o cuánto costó todo. Nunca me lo dijeron. Mi excuñada, por otro lado, estaba financieramente arrinconada muy mal. ¿Y sabes lo que puede pasar cuando acorralas a un animal? Contraatacó. Pero la ley no estaba de su lado, ni tampoco sus menguantes finanzas. Los padres de mi excuñada tuvieron que pagar un abogado para ella. Y no uno muy bueno tampoco. Además, ella realmente trajo a su amante a la corte de divorcio para testificar en su favor. Este tipo era una verdadera pieza de trabajo. Tenía una lengua de bronce y una sonrisa encantadora que trató de usar a su ventaja. Afirmó que mi excuñada había sido agraviada por un esposo incompetente, que es por lo que buscó los brazos de otro hombre. Afirmó que estaba listo para tomar responsabilidad por su hijo que había engendrado con mi excuñada. Pero que mi excuñada todavía necesitaría la pensión alimenticia para ayudar a mantenerse y cuidar de dicho hijo. Comentó que porque Dan en ese momento todavía estaba en el certificado de nacimiento, la pensión alimenticia debería ser una de sus obligaciones. Dan dijo que este tipo usaba palabras grandes y una sonrisa encantadora, pero parecía un tipo especialmente estúpido. Y viniendo de Dan, eso es decir algo. El juez tampoco se dejó influenciar en lo más mínimo, y le dijo al charlatán de lengua de bronce que era un hipócrita por decir que estaba listo para tomar responsabilidad por su propio hijo, mientras también extendía su mano por dinero del hombre cuyo matrimonio había ayudado a arruinar. Eso lo calló. Dan estaba preparado para demandar también al amante de su esposa por alienación de afecto. Sin embargo, eso fracasó. Supongo que habría sido responsabilidad de Dan probar cuánto lo había amado ella antes de que comenzara la aventura. Pero después de que su máscara cayó y vimos a la verdadera ella, no estamos seguros si alguna vez lo amó realmente, o si solo amaba tener una fuente de ingresos. Alguien aquí señaló que mi excuñada probablemente seguía teniendo hijos para evitar conseguir un trabajo. Y puede que tuvieras razón. De cualquier manera, mi excuñada trató de alargar el divorcio. Pero el abogado de Dan y el juez evitaron que eso sucediera mucho. Te lo juro, Dan debe haber tenido mucha suerte, porque consiguió uno de los jueces más duros y menos comprensivos con los infieles en el estado. Y toda la evidencia que teníamos sobre mi excuñada hizo fácil evitar que jugara a la víctima. Así que en su lugar simplemente dejó salir su verdadero ser perra ya que no había punto en ocultarlo más. La corte tenía todos los registros proporcionados por Dan y por mí, informes policiales, fotos y grabaciones para probar que era una narcisista abusiva. Había una montaña contra mi excuñada que no tenía forma de escalar o rodear. Trató de pararse contra la montaña. Pero ese era territorio principal de avalanchas. Al final del divorcio, mi excuñada llegó a un acuerdo para terminar las cosas rápido.
Dan toma 3/4 de la deuda de las tarjetas de crédito, consigue que su nombre sea removido del certificado de nacimiento del bebé de la aventura y mi ex cuñada se fue solo con custodia parcial de sus hijos, sin pensión alimenticia, pero también sin la mayoría de las deudas de crédito que acumuló. El hecho de que estuviera legalmente empleada por sus padres significaba que tenía su propio ingreso para recurrir y comenzar a pagar sus deudas. Puede ver a sus otros hijos casi cuando quiera y puede llevarlos los fines de semana. Pero por cualquier razón ha hecho muy pocos intentos de verlos siquiera. Los llevó a comer comida rápida algunas veces. Pero nunca los llevó a casa con ella. Los niños están de vuelta en la escuela ahora. Así que eso le da incluso menos oportunidades de verlos. Pensarías que sus padres querrían ver a sus nietos. Pero no han contactado a Dan al respecto. Apenas veían a los hijos de Dan antes de eso también. Ahora puede que ni siquiera se molesten en verlos en absoluto. ¿Odian a los niños o algo así? Incluso Dan no lo sabe. Pero me dice que sus suegros siempre fueron indiferentes hacia él. En cuanto a Dan. Bueno, él realmente amaba mucho a su esposa. Así que la traición de su infidelidad lo hizo golpear la botella con fuerza. Rebobinemos hasta la noche de su confrontación con su esposa, vino a mí en un estupor con una botella de whisky en mano y su cara toda arañada y cubierta de vendajes. No diría que estaba borracho todavía. Pero me asusté al verlo luciendo así al principio, luego lo regañé por conducir bajo la influencia. Pero eso realmente no significaba mucho para él comparado con la traición de su puta infiel de casi ex esposa. Pasamos unas horas pasando el rato en mi camper para no molestar a mis inquilinos. Todo el tiempo Dan estaba bebiendo whisky directamente de la botella y llorando que es un tonto. Y como lamentaba haberse casado con mi ex cuñada. Prácticamente cualquier vez que la menciona ahora, solo se refiere a ella como esa perra. Así que ese es el apodo de mi ex cuñada ahora. Irónicamente este tiempo juntos fue el mayor vínculo que Dan y yo hemos tenido en 15 años. Si bien no se disculpó exactamente conmigo, se llamó a sí mismo un ser humano de mierda con terrible gusto en mujeres. Luego dijo que al menos yo no cometí sus errores. A pesar de todo lo que me hizo previamente, sigue siendo mi hermano menor. Y no podía arriesgarme a dejarlo tratar de conducir a casa. Así que le dije que se quedara la noche y logré quitarle sus llaves. Luego preparé la litera en mi camper para que la usara. Después de todo, había alquilado mis habitaciones libres. No estaba en condiciones de conducir a casa. Y si hubiera tomado un Uber, tendría que pagar por ello, y luego tener que volver por su auto después. Todavía era un desastre deprimido y lloroso, y no quería que nuestros padres o sus hijos lo vieran así. Y francamente, estaba preocupado de que hiciera algo insanamente estúpido si lo dejaba irse. No quería que durmiera en la casa, así que ponerlo en el camper era la mejor opción. Solo porque esa perra lo jodió, no significa que repentinamente confiara en él. Así que mejor para el dormir la borrachera en el camper. Ambos pasamos tiempo en el camper jugando juegos y viendo películas en mi reproductor de DVD portátil. El póker no era divertido con solo 2 personas y el solitario era simplemente aburrido. Afortunadamente tenía un mazo de uno también y un juego de batalla naval de la vieja escuela. Realmente le gustaron esos. Fue suficiente para mantenerlo distraído hasta que finalmente estuvo dispuesto a acostarse después de quedarse sin whisky. Vomitó mucho de él en un balde de todos modos. Pero no se opuso a dormir en mi camper. De hecho encontró la idea algo genial. Dan tenía muchas preguntas para mí sobre cómo había vivido en el camper durante tanto tiempo. Y las respondí todas, aunque solo fuera para mantenerlo ocupado. Pero necesitaba ir a dormir yo mismo ya que tenía que levantarme temprano. Así que lo dejé con mi reproductor de DVD portátil y un par de películas. De esa manera podría entretenerse solo por un rato, si es que lograba mantenerse despierto. Antes de irme al trabajo en la mañana, entré mientras Dan estaba inconsciente en la litera y dejé una botella de ibuprofeno y una bebida energética en el mostrador de la cocineta del camper, junto con sus llaves del auto y una carta explicando que saliera por la puerta trasera del patio. Se fue sin problemas alrededor de la 1:30 de la tarde. Aproximadamente un mes después de que mi excuñada, también conocida como esa perra, fue echada, Dan vino a pedirme prestado mi camper. Supongo que lo encontró más cómodo de lo que pensé cuando durmió en él. Y admitió completamente que no preguntó antes por orgullo.
Pero con su pronto ex esposa fuera de la casa, había decidido renunciar a su habitación para su hijo mayor. Tiene 2 niñas y un niño, siendo el niño el mayor y ahora de 8 años. Los niños fueron todos forzados a compartir una habitación hasta ese punto. Solo tenían cortinas para la mitad de la habitación del niño. Pero el niño a menudo dormía en el sofá para evitar a sus hermanas. Sé que el pobre niño estaba realmente desesperado por su propia habitación. Así que supongo que Dan decidió finalmente tomar una mejor decisión como padre, y vino a verme para rogar pedir prestado mi camper para que su hijo pudiera tener su habitación. Si hubiera podido permitírselo, habría comprado su propio camper, en lugar de depender de mí. E incluso dijo tanto. Ni siquiera había tenido la oportunidad de usar el camper para acampar de verdad todavía. Pero cedí y lo dejé usarlo ya que era realmente por una buena causa. Y prometió comprar el suyo propio con el tiempo de todos modos. No pedí dinero de alquiler por el camper. Dan está en suficiente hoyo financiero como está ahora mismo. Mi ex cuñada y el divorcio lo drenaron. Y he aprendido que obtengo resultados mucho mejores con la familia últimamente no siendo rencoroso. Cargué mi camper y lo puse en el patio trasero de mis padres. Y mi padre instaló un interruptor de 30 amperios para que tenga suficiente energía para usar calefacción y aire acondicionado cuando lo necesite. Echo de menos el camper. Después de todo ese tiempo viviendo en él, se sentía como que era parte de mí. Pero la única razón por la que lo presté fue por el bien de los hijos de Dan. Prácticamente la única razón por la que todavía hago algo por mis padres o Dan es por el bien de esos niños, ya que me he unido a ellos. Y sí, sé que puede que no recupere el camper por bastante tiempo. Y probablemente no en el tipo de condición en que lo presté. Pero he advertido a Dan y mis padres que serán financieramente responsables por cualquier daño que le hagan al camper, así como de su mantenimiento por todo el tiempo que lo tengan. También tomé muchas fotos y video con marca de tiempo del camper por dentro y por fuera antes de prestarlo. Así que puedo probar su condición antes de que se fuera. Dan incluso grabó un video conmigo aceptando mis términos. Así que eso es tan bueno como un contrato. Con el drenaje financiero del divorcio, Dan no va a poder conseguir un lugar propio por años, apostaría. Aunque parece no tener quejas sobre vivir en el camper al menos. Pero no sé si realmente le gusta o si solo está poniendo una fachada. Pero puedo adivinar que le recuerda a los fuertes del patio trasero que teníamos cuando éramos niños, ya que así se sentía conmigo a veces. De cualquier manera está viviendo en el ahora. Conseguí algunos elogios importantes de la familia extendida por dejárselo prestar también. Ahora soy referido por muchos de ellos como el buen hermano que Dan no merece. De cualquier manera creo que deshacerse de mi excuñada fue un gran primer paso en reparar la familia como un todo. Todavía tengo poco aprecio por mi hermano y padres después de la forma en que me trataron toda mi vida. Pero no voy a dejar que los hijos de Dan sufran por ello. Esos niños realmente se han encariñado conmigo. Están realmente felices de verme cuando vengo o cuando me visitan. Incluso he cuidado niños algunas veces. Ahora que no tienen la toxicidad de su madre alrededor, se han convertido en niños mucho más agradables. Especialmente conmigo. Realmente estoy llegando a disfrutar ser tío ahora. Mi madre todavía está haciendo la mayor parte de la crianza de mis sobrinos y ha estado actuando tan agradable como sea posible para mantenerse en mi lado bueno. Mi padre a menudo se ve muy derrotado en mi presencia. Pero de otra manera ha estado callado estoicamente o simplemente generalmente amable conmigo. Aunque no me habla mucho. Sin embargo, eso es mucho mejor que como era antes al menos. No estoy bajando la guardia de cualquier manera. Mis padres parecen más felices de que mi excuñada se haya ido. Y a menudo dicen que no saben qué vieron alguna vez en ella. Mi madre especialmente, porque las dos chocaban cabezas sobre quién era la mamá en la casa durante mucho tiempo, ahora para la última parte. Al mismo tiempo que el divorcio, Dan demandó para que su nombre fuera removido del certificado de nacimiento del bebé que no era suyo. Esa perra realmente no quería cambiarlo, porque significaba no más manutención infantil de Dan si lo hacía. Sin embargo, hubo una prueba de paternidad ordenada por la corte para el hombre identificado como el padre del bebé. Estaba preparado para reír en caso de que resultara que él tampoco era el padre. Pero lo era. Y el abogado de Dan tuvo una larga conversación con el abogado de mi excuñada.
Mi excuñada no tenía piernas sobre la que pararse y Dan estaba listo para ir a Bat para hacer su situación aún peor. Ella no tenía las finanzas para pelear contra él por más tiempo y aceptó cambiar el certificado de nacimiento. El charlatán de lengua de bronce que la había embarazado sí se comportó como hombre para tomar responsabilidad financiera como padre. Pero terminó no quedándose con mi excuñada. Contactó a Dan a través de su abogado para decirle que había terminado con esa perra y que no lo molestaría de nuevo. Revisé las redes sociales de ese tipo después de que Dan me compartió el enlace y el charlatán estaba molesto porque ahora es financieramente responsable de un hijo que nunca planeó tener. Y que es demasiado joven para esto. Chicos, por lo que el abogado de Dan pudo averiguar, ese hombre tiene poco más de 40 años. Se ve más joven de lo que es. Pero no es de ninguna manera un hombre joven. Poco después de eso puso su perfil en línea en privado. Mi excuñada hizo lo mismo con el suyo mucho antes. Así que no tengo más información para dar. Este puede ser el final. Mi excuñada está fuera de nuestro cabello, mis padres y hermano finalmente han hecho un esfuerzo real por ser mejores personas, estoy sorprendentemente feliz como tío, y mi casa sigue siendo mi casa. Dan regresó mi camper y mi excuñada recibió un DUI. Pero también tengo un imitador que ha hecho que mi familia se moleste de nuevo. Para empezar esto. Regresé después de todo este tiempo para encontrar 500 mensajes en mi bandeja de entrada y 130 mensajes privados sin responder. Por favor, no me envíen más mensajes privados. Hay demasiados para responder. Así que si me enviaste un mensaje privado y le di clic a ignorar, lo siento. Solo debes saber que es por eso. No fue personal. Solo me sentí demasiado abrumado para responder. Pero eso no es lo que me trajo de vuelta a Reddit. Había decidido mantenerme alejado al menos un año porque mis publicaciones no estaban exactamente impulsando la moral familiar. Así que no inicié sesión durante bastante tiempo, pero entonces el otro día Dan envió un video con una historia increíblemente similar a la mía en demasiadas formas. Solo que era sobre un OP con una hermana gemela en lugar de una cuñada. Pero tenía tanto de lo mismo. Padres narcisistas con derecho, tipo tratado como mierda toda su vida y luego quedó sin hogar, hermana hija dorada, mantener el favoritismo como un secreto bien guardado de la familia mientras el OP crecía. Hermana todavía en sus 20 tiene 3 hijos y estaba embarazada de un cuarto, el hijo mayor de la hermana ataca al OP, y sobre todo ellos tratando de robar la casa del OP entrando por la fuerza mientras él no estaba en casa. Tantas partes eran casi idénticas. Incluso 2 líneas como supéralo y mi casa no está disponible estaban en el video. Mis padres y hermano están francamente molestos, y yo tampoco estaba feliz viendo el video. Todos hemos estado tratando arduamente de superar nuestra dinámica familiar previa y lo que mi excuñada nos hizo pasar a todos. Pueden imaginar que me tomó mucho dejar ir mis rencores. Pero en un año mis padres y Dan han mejorado más de lo que había visto en toda mi vida antes de eso. Y amo a mis sobrinos con locura. Así que quien sea que escribió esa historia imitadora, felicitaciones, acabas de enviar a toda mi familia de vuelta a necesitar terapia. Y sí, mi familia está al tanto de que estoy haciendo esta publicación. Ahora con esa perorata terminada, aquí está lo que espero sea mi actualización final. Ahora para lo que se indicó en el título. Tuve algunos detractores antes. Pero Dan mantuvo su palabra. Mi camper me fue devuelto hace unos meses, y en buenas condiciones. Dan lo cuidó bien y lo limpió a fondo antes de devolverlo. Él y nuestro padre también resellaron el techo una vez mientras estuvo a su cuidado. Por dentro no está más desgastado de lo que estaba cuando vivía en él. Solo me lo devolvieron oliendo a limpiador de pino. Hubo algo de drama mientras Dan vivía en mi camper por parte de un vecino justo detrás de ellos. No estoy muy seguro si califica como una Karen. Pero estaba lo suficientemente cerca. Empezó a gritarles desde el otro lado de la cerca sobre el camper. Y comenzó con amenazas de llamar a la policía. Mi hermano y padre la enfrentaron, y luego explicaron que Dan estaba viviendo en el camper para que su hijo pudiera tener su habitación. Bueno, la vecina todavía no estaba feliz, pero dejó las amenazas. Mi padre habló con su esposo después, sin embargo, y él estaba furioso con ella. Luego se disculpó en su nombre, y dijo que Dan estaba haciendo algo bueno al renunciar a su habitación para su hijo. El esposo de la vecina también felicitó a Dan por echar a mi excuñada y dijo que siempre tuvo miedo de mencionarlo antes.
Pero ella era simplemente una mujer horrible. Todos podemos estar de acuerdo en eso ahora. Así que sí, los vecinos ya no son un problema. Dan y nuestro padre lograron juntar algo de dinero por su cuenta y compraron un camper un poco más grande para instalarlo en el patio trasero de nuestros padres. Necesitamos mi camioneta solo para moverlo. Pero lo metimos allí. Es básicamente lo mejor que Dan puede hacer ahora hasta que las deudas de crédito que su ex acumuló sean pagadas. E incluso entonces, tiene el futuro de sus hijos que planear. Puede que esté viviendo en ese camper durante los próximos 10 años. Pero es preferible a como era cuando estaba casado. Su ex esposa ciertamente no puede y no contribuirá a los fondos universitarios de los niños. Excepto tal vez para el bebé de su aventura. El camper de Dan es admitidamente mejor que el mío, y es más nuevo, más grande, y tiene su propio baño. El mío no. Aunque Dan nunca realmente usa dicho baño. Básicamente se ha convertido en un armario ya que el inodoro y la ducha son tan pequeños. Si necesita ir al baño o algo, simplemente va a la casa. Dan y yo tuvimos una risa bromista sobre que yo estuviera celoso de que él tiene la mejor casa Ovo. Y bromeamos como caballeros sarcásticos sobre ello. Ha equipado su camper con algunas comodidades mejores. Como una TV de pantalla plana completa con streaming, videojuegos y DVD. Dijo que se siente como si realmente tuviera su propio lugar ahora, aunque solo está en el patio trasero. Y está mucho más feliz ahora que está divorciado. Dan me dice que un día conseguirá una camioneta también, solo para poder mover el camper por su cuenta algún día. Pero por ahora se está quedando con su minivan por el bien de sus hijos. Así que su camper está sentado bonito donde está, y el mío está de vuelta en mi patio trasero donde pertenece. Aunque no ha estado sin usar. Se lo alquilé temporalmente a un primo que se mudó al área por trabajo. Y solo estuvieron en el camper alrededor de un mes antes de encontrar su propio apartamento. Aparte de eso, sirve como casa de huéspedes cuando se necesita. Los parientes vienen a usarlo cuando están en la ciudad para no necesitar un motel. Mi sobrino también ha venido a quedarse en él algunas veces por diversión. A sus hermanas realmente no les interesa. El camper es lo más cerca que ha estado de acampar. Lo mismo aquí tristemente, porque no compré ese camper para acampar, sino para vivir. En cuanto a mis padres, han recibido terapia. Mi madre recibió medicación para sus problemas mentales y reconoce completamente sus terribles errores pasados como madre con todo el favoritismo, al igual que mi padre. Mi padre todavía es incómodo a mi alrededor. Pero ha estado bastante activo en su iglesia y está trabajando duro para reconstruir la reputación familiar lo mejor que puede. Y Dan ha reducido mucho la bebida ya que no está tan estresado más. Incluso ha empezado a hacer ejercicio. Está en bastante buena forma ahora. Y me dijo que su ex esposa vio la foto que publicó en línea después de perder 20 libras y lo llamó para felicitarlo. Él no mordió el anzuelo. En cuanto a los días festivos, mis padres, hermano y sobrinos todos vinieron a mi fiesta de Nochebuena el año pasado, junto con la mayoría de los otros parientes que vinieron el año anterior. Sin problemas en absoluto, salvo por el hecho de que ninguno de ellos podía quedarse la noche en mis habitaciones libres ya que las había alquilado. Ambos de mis inquilinos estaban fuera viendo a sus propias familias también. Las cosas fueron de maravilla. No solo mi excuñada no fue invitada, no habría podido arruinar la fiesta de todos modos debido a mi orden de restricción contra ella. Pero ella también apenas ha hecho ningún intento de pasar tiempo con sus otros hijos. Solo se molestó en verlos 2 veces al mes como mucho. Ni siquiera les envió regalos para Navidad o cumpleaños desde que fue descubierta como infiel. Y los niños inicialmente estaban bastante molestos por eso. Pero ahora simplemente no les importa. Mi excuñada supongo que decidió que iba a tratar de vivir como si fuera soltera de nuevo, a pesar de tener un bebé en casa. Y no le fue bien porque la vida le dio una bofetada infernal. En Año Nuevo, mi excuñada salió tarde a festejar como si fuera 1999. Y fue detenida por un policía en su camino a casa. Fue arrestada por conducir bajo la influencia y su auto fue confiscado. Llamó a Dan mientras estaba siendo arrestada rogándole que viniera a buscar su auto para evitar que fuera al corralón. Él le dijo que no la ayudaría y que podía lidiar con ello ella misma. Dan ha bebido y conducido, así que era un poco hipócrita. Pero esta mujer lo hizo pasar por tanto que no lo culpo por rechazarla.
Algún mono volador de mi excuñada llamó a Dan para regañarlo por ser una persona terrible. Bastante seguro que esta era la misma mujer que me llamó hace un tiempo. Dan no aguantó nada de su mierda y se desahogó con una larga perorata sobre la infidelidad de su ex, lo que pasó en el divorcio, y que no tiene simpatía por su ex ya que lo dejó con montañas de deuda de tarjetas de crédito y no hace nada por sus hijos más. El mono volador no volvió a llamar. Todavía no sabemos quién era. Pero Dan dijo que sonaba como una fanática religiosa. Mi excuñada fue a la corte y se declaró culpable por el DUI. Dan se enteró de esto porque ella lo llamó afirmando que debido al DUI no vería a sus otros hijos por un tiempo. Le dijo que fue sentenciada a tomar una clase de DUI de 6 meses, en cuyo tiempo su licencia está suspendida hasta completarla. Y no se le permitirá beber en absoluto. Lo cual era la parte que más la molestaba. He oído de estas clases antes. Te hacen tomar pruebas de orina regulares y a veces aleatorias, y cuando finalmente recuperas tu licencia, tienes que tener una cámara y alcoholímetro instalados en tu auto por un año. También tasas de seguro aumentadas por el DUI en el registro. Mi excuñada no ha estado pasando un buen momento. Pero no tengo lástima por ella. Yo no bebo y conduzco. Tristemente esa es toda la información que tengo sobre mi excuñada, ya que ha mantenido contacto mínimo con Dan por algún tiempo. Y eventualmente probablemente dejará de contactarlo por completo a menos que sea absolutamente necesario. No sé nada más sobre los padres de mi excuñada o su bebé de la aventura. Incluso Dan no sabe. Pero todavía tengo un poco de información sobre alguien más. ¿Recuerdan al amante de mi excuñada, el charlatán de lengua de bronce? Bueno, hizo su red social pública de nuevo. Y no parece reconocer la existencia de mi excuñada o su hijo en absoluto. Dan trató de enviarle un mensaje y fue inmediatamente bloqueado. Así que el tipo solo está siendo un imbécil y actuando como si su mierda no apestara. Como si. El que embarazara a mi excuñada la sacó de la familia de todos modos. Así que de cierta manera, todos estamos agradecidos con ese bastardo app. Eso es todo lo que tengo. Y con suerte no necesitaré volver de nuevo. A menos que mi camioneta sea atacada con huevos de nuevo el próximo Halloween.